Aquí estamos otra vez. Aquí te capto yo. Es que no sé, igual es sin querer, pero tenía 15 solicitudes de gente que quería estar en directo. Joder, os agradezco. Un día hacemos, si queréis, una rueda caliente de estas. A ver qué sale. Aquí le veo ya. Ya te he cazado. Tocayo, Un saludo. qué ¿Qué tal, gusto amigos? saludarte. Qué gusto Igualmente, saludarte. estimados. Sí, sí. Joder, es que de repente se ha bloqueado. O sea, tenía 15 solicitudes y digo, pues, ¿qué está pasando? Yo soy muy Eh, poco tecnológico. pues anda, que yo, Millennial cero. Tú eres Viñelial, ¿no? ¿Algo así? Hay que acuñar el término. Oye, es un gusto saludarte, agradecerte compartir este ratito, esta charla con nosotros. Me apetece un montón y me apetece un montón que nos dibujes una zona que muchas veces tratamos injustamente. Yo el primero, ¿eh? Yo siempre he sido como muy poco pro rueda, muy poco pro verdejo, sobre todo, y me hiciste ver la luz con un vino, además, que joder, que fue es uno de tus temas punks, ¿no? Que es el kilómetro cero. O sea, yo probé kilómetro cero y dije, si Ismael ha conseguido hacer este vino naranja con verdejo, ¿qué no hará? Y ahí empecé a rebuscar y aluciné, me hiciste abrir los ojos y recapacitar, me hiciste pensar mucho. Y eso mola, cuando te hacen pensar a veces las botellas. Entonces, bueno, te agradezco. Eh, Ismael, agra- sí, sí. Perdón. No, no, dime. No, que el agradecido soy yo que me brinda la oportunidad para poder mostrar nuestra pasión y nuestro esfuerzo, ¿no? Constante día a día. Y quiero agradecerte lo que he puesto ahí detrás, ¿no? La República de Nieva. Es que lo tenemos muy fácil. Ayer fue casi la precelebración de la Tercera República. Lo tenemos ya ahí. O sea, estamos en ello. Está casi. Casi, Sí. casi. Oye, cuéntanos tu historia, porque el proyecto Microbio es un proyecto que no es un proyecto que nace sin... Tengo yo entendido que en el 98 es cuando empiezas tú a elaborar tus primeros vinos, pero tú Sin ese vienes epígrafe de la SL de Microbio Wines, de pero micro... sí, Exacto. cierto es. Pero tú vienes de 4 generaciones de viticultores, de gente que elabora vino, ¿no? Anterior a mí hay otras 4 generaciones. Yo soy la quinta generación en la familia, sí, cierto Quinta es. generación. Pues Te cuéntanos un poco... ubico, Sí, exacto, cuéntanos esos orígenes. pues hasta mi padre, a mediados de los 80, no se embotellaban vinos en la familia. Entonces él fue el pionero en la familia que empezó a embotellar vinos para que tuviera una capacidad de guarda un poquito más, no vinos de año. Aquí es tradicional hacer vinos en tinajas y eran lo que hacían los abuelos y los bisabuelos, hacer ese tipo de vinos fermentados y criados durante meses en tinaja. Y mi padre, junto con otro socio, ya os digo, a raíz de una charla que tuvieron y esa brillante idea de por qué no podemos hacer vinos embotellados con este patrimonio que tenemos y que puedan llegar a más sitios, ¿no? A más gente, porque al final eran vinos de circuito corto lo que se consumía aquí. Había gente que venía pues con la frecuencia que ellos consideraban. Bien quien venía mensualmente, bimensualmente o bien que venía 2 veces al día. Había clientes de todo tipo, ¿no? Venían con el cuartillo, venían a llevarse para comer y venían a llevarse para la cena. Esa era la clientela que tenían mis abuelos. Entonces, como os digo, hasta eso mediados de los 80, que mi padre, junto con otros socios, funda una bodega que todavía está en funcionamiento, que se llama Viñedos de Nieva, que a lo mejor os suena el Blanco Nieva, pues esos fueron nuestros orígenes de los vinos embotellados. Yo tengo una idea en la cabeza y tengo muy buen feeling con el socio de mi padre y le planteo por qué no vamos a ser capaces de hacer algo mejor, ¿no? O intentarlo cuanto menos. Y esa idea con esas viñas, quizás sean las viñas más singulares que tenemos en la familia, intentar hacer algo que sea arte en botella. Perdóname la expresión, pero considero que es así. Y la idea fue perfecta y decidimos
hacer un pequeño ala dentro de la bodega Viñedos de Nieva para hacer lo que a futuro se convirtió en Ossian Vides y Vinos. Desgraciadamente, cuando ese proyecto estaba cuajándose, en el año 2001, falleció el socio de mi padre y yo tuve que abandonar ese proyecto porque necesitaba hacer algo más o hacer algo diferente. Entonces, decido salir de la bodega familiar, Viñedos de Nieva, y buscar un socio para poder empezar un nuevo camino y poder empezar a cacarear lo que tenemos aquí en nuestras tierras castellanas. Y esos primeros pasos del proyecto Ossian Vides y Vinos, fijaros que vides delante de los vinos, no es grandes bodegas o bodegas tal, ¿no? Sino que dimos mucha importancia al nombre de Vides y Vinos. Busqué un socio, como os decía, para poder salir a comercializar, a vender el producto, que quizás para mí es la parte más agreste o lo que menos bien sé hacer y lo que me conozcáis, de los que estáis ahí, que bastantes amigos tengo ahí detrás, sabéis que me considero por ser diplomáticamente correcto, porque digo lo que pienso, o sea que es así. Entonces al final eso te crea amigos y te crea menos amigos, pero todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces, busco a un asociado para llevar a cabo y a buen puerto este proyecto y decidimos echar en marcha a finales del 2004 el proyecto Ossian Vides y Vinos. La primera añada que sacamos al mercado fue la añada 2005, junto con Javier Zaccanini. En aquel momento había hecho que dejar la dirección técnica del Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Y esos fueron un poco los orígenes. Pero en el impasse, cuando mi hijo mayor nace, mi padre me cede alguna parcela, alguna viña para poder hacer yo lo que quisiera. Y en ese caso, como todavía él estaba activo y estaba con fuerzas, pues quizás es más fácil cederte parte de la hacienda cuando todavía está controlando las riendas que cuando ya no tiene fuerza suficiente como para decir te estás equivocando, no voy por buen camino. Y vamos ahí nuestras diferencias al principio, porque mi padre, fijaros una historia, que mi padre es heavy duro, no es rock and roll, es heavy duro. Entonces, un día me dice, ¿te has dado cuenta, hijo, que ya no voy tanto de paseo por las viñas como antes? Y sí que lo he visto, pero a lo mejor vas más por otra zona o por otra sede, o no te veo yo, no coincidimos. Dice, ¿hay alguna de las parcelas que tienes que me da vergüenza verlas? Y eso, dice, están perdidas, están llenas de hierba. Y yo, al contrario, ¿no? Están vivas, están sanas y están llenas de actividad. Suelo vivo, vinos vivos, ¿no? Entonces, ese año 98 fue el año... En el año 96, vamos a remontar un poquito más atrás, yo decido certificar todo el viñedo y toda la agricultura que yo elaboro, certificarla en el CAECIL, el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, para estar supervisado, un control y que no haya trampa ni cartón, sino que lo que se dice, la verdad que va por delante, es lo que se dice y lo que se certifica. Y yo decido dar ese paso, certificar el viñedo y empezar a hacer mis primeras 300 botellas en el año 98. No tenía todavía el proyecto Microbio Wines, porque estaba todavía en la bodega familiar, ni siquiera tenía en mente el proyecto Ossian, pero yo ya sí que elaboraba tanto blanco como tinto. Hacía algo de tempranillo unos años, otros años un poquito de garnacha, depende de cómo había sido la mejor maduración de cada una de las parcelas. Yo decidí jugar, aprender, hacerme esas barricas o esas tinajas, en función de lo que fuera, ¿no? Entonces, a partir del año 98, sin fallar ningún año, he estado elaborando mis vinos y hasta el año 2016 había vinos que salían al mercado como vinos de Ismael Gozalo. Exacto. Hasta que yo no dejo de pertenecer en el proyecto Ossian Vides y Vinos, que eso ya es a raíz de la adquisición por parte de una bodega de Ribera del Duero, también que son de la provincia de Segovia, pues yo ahí decido empezar a montar el proyecto mío, ¿no? Cuando salgo de ahí,
decido poner en marcha y poner rienda suelta a lo que tengo en la cabeza. Ossian fue un constante aprendizaje, un constante conocimiento. Suelos, tonelerías, corcheras, trabajo con levaduras, todas ellas indígenas, pero trabajo con diferentes levaduras de diferentes parcelas. O sea, fue un poco el conocimiento nuestro. O sea, Y eso fueron los orígenes. se puede decir que fue tu periodo de transición hasta que llegases a lo que hoy es el proyecto Microbio. Se puede decir que fue esa etapa, ¿no? De transición, de aprendizaje. Exactamente, más que transición, fue un momento precioso. Fueron 15 años prácticamente los que yo estuve volcado en cuerpo y alma al proyecto Ossian. Los primeros años de Ossian se elaboraron, de hecho, en la bodega que yo tengo actualmente, en Microbio Wines, y ahí fue donde yo di cobijo, entre comillas, a Ossian para que se pudiera elaborar los primeros añadas de Ossian, que eran muy pequeña cantidad de producción, muy poquito uva, ¿no? Sí, yo recuerdo Ossian cuando estaba en Madrid, que conseguir Ossian era a veces un milagro. Estoy hablando del año 2006, 2007. Tampoco hemos sido tan exclusivas o tan elitistas en el sentido de tener un precio que no sea acorde a la calidad que había en la botella. Por eso considerábamos nosotros desde el punto de vista humilde, que siempre hay que buscar ese punto, ¿no? Hay mucha gente que lleva muchos años haciendo vino y no ponen estos precios, por algo será. Entonces siempre hay que ir con la honestidad y con la humildad delante, ¿no? Exacto. Y llega Microbio. Primera añada de Microbio. Lo primero, el nombre. A mí el nombre, bueno, me fascina. A mí no me fascina. O sea, yo lo entiendo muy bien porque te sigo y he de decir que eres de las muy pocas personas que yo veo en España, joder, que estás todo el día en la viña enseñándonos. Tengo aquí un par de frases que te escucho últimamente que luego las voy a recordar porque me parecen memorables. Joder, y eres un tío que está en contacto con el viñedo y está en contacto con... Pero es que, cojones, el que no pisa la viña, pues es que es imposible hacer vino, es que es así de claro. Mirad, hay una cosa que aprendí hace muchos años y lo tengo grabado a fuego. O sea, que a lo mejor es otra cita que te invito a que te guardes porque es demoledora para el que no pise la viña. Cuando te preguntan qué echas en el viñedo, con qué abonas el viñedo, cuál es el fertilizante que empleas, ¿no? Pues todos pensaréis que con estiércol, con compost, aunque se utilice eso, ¿sabéis lo que más alimenta una viña? Algunos de los que estáis ahí detrás lo sabéis porque me habéis visto aquí en funcionamiento y conocéis mi sitio, ¿no? Lo que más alimenta una viña es la sombra de su dueño. Es así, no hay más. Mira, o sea, la magia es esa. Sí. A mí me resulta súper impactante. Y hay una cosa que te quería preguntar. La vida es equilibrio y eso está claro, ¿no? Y la naturaleza, sobre todo, es muy justa y lo que te da un año te lo quita otro, pero el cómputo general siempre suele salir a cero, ¿no? Ismael, ¿tú qué importancia para ti? Y hablando ya de suelos, metiéndonos de lleno en el tema suelos y metiéndonos de lleno en el tema de la vida que hay, suelo para abajo, suelo para arriba, ¿qué importancia crees que tiene eso? O sea, esos microorganismos, esas plantas, o sea, ¿o qué simbiosis tú buscas y quieres crear? La magia está en lo que no se ve, más que en lo que se ve, ¿no? Para mí lo más importante es esa microbiología. Antes empezabas a decir el porqué del nombre de la bodega y creo que tiene fundamento que os cuente el porqué del nombre de la bodega. Me gusta mucho la guasa, me gusta mucho la parte folclórica de la vida y la parte ácida de la vida. Y ese nombre de Microbio Wines tiene esa dualidad. Es una pequeña bodega que hace vinos biológicos, ni más ni menos. Una vez que uno aprende a volar, le gusta volar sin motor. Y cuando ya te gusta el riesgo, te tiras al vértigo, te tiras al vacío y confías en tu habilidad. Entonces, de ahí el proyecto Microbio Wines. Perdóname el atrevimiento, pero considero que es así. Son 27 vendimias las que llevo elaborando en esta zona en concreto. Entonces, me parece que sí que puedo entender un poco el varietal y el suelo. El nombre de Microbio, descomponiéndolo, es pequeña bodega haciendo vinos biológicos. Y aparte de ahí, es el nombre y darle el homenaje sentido a los pequeños responsables que nos dan la vida, que son los microbios.
Es así. Es un poco el fundamento y el porqué, el nombre y todo esto. Y ahora, contestando a lo de la parte que tiene más interés para mí, considero que puede ser, sin duda, la parte que no vemos. Cuando hemos hecho prospecciones, hemos hecho catas, o hemos hecho simplemente una vertical del suelo para analizar qué componentes tenemos ahí o qué diferencias de estratos tenemos, cuando tú te metes haces una calicata y te metes a 3 metros, a 4 metros de profundidad, me da la sensación siempre que es como estar violando la intimidad de las plantas. Meterte ahí debajo y ser capaz de entender qué es lo que pasa donde no lo vemos, me parece que es demasiado. Aunque no lo vamos a llegar a entender nunca, pero sí que podemos llegar a comprender un poco qué pasa ahí abajo, ¿no? Es el Ubuntu que dicen los africanos, el rollo de yo sin ti no soy nada. Es el conjunto de todas las plantas, el conjunto de todas las raíces, el conjunto de todos los microbios lo que hacen algo grande. Ahí está. Y con ese manejo que tú haces en el suelo, eres capaz de facilitar o poner todas las trabas del mundo a las levaduras, que es lo más grande que hay en la parte aérea, en la parte que se ve. En la pruina se manifiesta en un pequeño polvito, que es la levadura, y eso es capaz de grabar como si fuera un CD toda la información que se ha hecho en el año. Cómo ha sido ese año, se va a transmitir en los vinos. Después, simplemente por tu trabajo, por tu manejo y por muchas veces la simple observación y la no intervención. Claro, porque esto de la no intervención es algo que tiene su complejidad también, porque tú no puedes volverte un intervencionista a la noche a la mañana. Esto es un proceso educativo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que llevas muchos de años entendiendo la zona. ¿Tú qué consejo, por ejemplo, darías a la gente que de repente llega a un viñedo porque compra una viña que puede tener las sensaciones o porque tiene la ilusión, la compra o porque la hereda simplemente de su padre, ¿no? Ese proceso, ¿cómo es? Esa desintoxicación, porque eso es un proceso muy lento y muy duro en el fondo, ¿no? Es un proceso claro, es como de resistencia. Somos capaces, lo hacemos. Y es creerte, lo primero tienes que creerte tú lo que estás haciendo. Si lo tienes claro y sabes que se puede, a por ello. Está claro. El manejo eres tú el que eres capaz de transmitir a los suelos, transmitir a las plantas. Si no eres fino en ese trabajo, los vinos se van a notar. Se quedan finos, se quedan blandos y al final el que está detrás de una copa lo siente y lo nota. Eso sí, eso es súper importante al final, ¿no? Sentir sensaciones, ¿no? Y Claro. ir haciendo el aprendizaje. Al final, hablando de esa microfauna, ¿no?, que hay debajo de los suelos, tú te habrás encontrado con diferentes, porque yo, haciendo un repaso hoy de todas tus cubes, que son infinitas, muchas veces ya me pierdo, porque hay cubes además así más fugaces, al final tú tienes que entender muchos tipos de suelos, ¿no? Y esa fauna que tienes debajo, porque no creo que encuentres lo mismo en un suelo de arena, que en uno de granito, que en uno de pizarra, que en uno que tenga más arcillas. Y eso tú, ¿cómo lo llegas luego a interpretar en tus vinos? Tela marinera la pregunta, porque no sé si me vas a hacer alguna más o con esta terminamos. ¿Hasta dónde quieres que llegue? Mira, 4 suelos muy diferenciados. El día que vengas a conocer el contorno o el entorno o el paisaje, te darás cuenta de dónde estamos, ¿no? Quizás estamos en una de las zonas geológicamente hablando más interesantes, no solamente de Segovia, sino de este planeta Tierra. Durante 450 millones de años estuvimos en uno de los puntos más elevados de todo el Pangea. Es un suelo que tiene una heterogeneidad absoluta, porque ha pasado todas las glaciaciones, todas las escorrentías. Hemos estado en la costa del anciano o del antiguo mar de Tetis,
cual tienes arenas dulces, arenas saladas, arenas eólicas, tienes arcillas, tienes gravas, tienes cantos rodados e incluso tienes la falda de esa montaña, de esa erosión de la montaña, que es pizarra. O sea, en ese abanico se puede diseñar un montón de vinos diferentes. Lo que yo no creo es hacer un único vino. Para mí eso no es importante. No es, en Microbio Wines ahora mismo me estoy moviendo entre las 50 y 55.000 botellas por año. Si yo elaborara, porque podría hacerlo perfectamente, 50.000 botellas de un vino, a mí eso no me pone cachondo. Es así, porque al final para mí no tiene una gracia. Cuando algo tiene gracia es cuando eres capaz de sacar el máximo exponencial. Incluso si eres atrevido, le das un doble mortal y le elevas a la enésima potencia. Es decir, voy a hacer un vino que nadie puede hacer. Yo no voy a decir que sea bueno, pero nadie puede hacer porque nadie tiene este suelo, nadie tiene este manejo y nadie tiene esta orientación o estos parámetros que yo tengo. Y al final eso es lo que te da las alas para poder diseñar un vino u otro. Entonces, así a grandes rasgos, vinos más etéreos y más livianos son los de las arenas, vinos en arcillas son los vinos que me gusta fermentar en tinajas de barro, o con esas maduraciones un poquito superiores hacer el Orange, que antes nombrabas tú, el kilómetro cero. Depende qué vino quieras hacer, te coges la muletilla del suelo para hacer algo grande. Claro, eso es precioso, ¿no? Interpretar los suelos y que luego en bodega. De bodega luego hablaremos, pero quiero hablar poco porque es que a mí lo que me interesa, o sea, es toda esa parte de viña, de viña y de viña. ¿Qué nos puedes decir de los suelos prefiloxéricos? Porque yo he probado vinos que quiero creer que sí que son prefiloxéricos porque lo pone en la etiqueta. Y a mí eso siempre me incita un respeto tremendo porque es la supervivencia, ¿no? Claro. Es la resistencia, nunca mejor dicho. Jo, pero algunos vinos que presumen de esa prefiloxera, luego, ¿no? Se quedan como muy pobres. ¿Qué importantes son los prefiloxéricos, sobre todo? Y que nos cuentes un poquito también, o sea, esa prefiloxera, ¿por qué se mantiene en la zona de Rueda y por qué es tan importante? Perdón un segundo, me está aquí preguntando el amigo Juanjo que qué bebo y es que os voy a despistar porque sí que tengo una botella de Correcaminos, pero también tengo una botella de tinto, porque es que, como decía mi abuelo, por la mañana blanco, por la tarde tinto y por la noche tonto. Entonces me he abierto para comer porque sabía que iba a estar mejor a estas horas. Un tesoro. La Cuvée de l'Enfant Terrible. Un pulsar del 2015 de mis amigos Anne y Jean-François. Entonces, esto es lo que me estoy metiendo al cinto. A la bot, amigos. Salud. Siempre. Oye, halagado me siento, ¿no? Compartiendo esa botella, aunque sea en la distancia contigo. Pues imaginaros cómo está esto. Esto está para lagrimar. Para llorar, qué bueno. Perdona, pero me he despistado de tu pregunta por la Yo contestar a Juanjo. Cuando he visto a Ganevat también me queda como un poco así. Estamos hablando de los suelos prefiloxéricos, ¿no? Esa importancia. Porque, como decías tú, el paisaje de Rueda, estamos malentendiendo que Rueda es una llanura, que es La Mancha. No, Rueda es un paisaje tremendo, de laderas, de zonas de terrazas altísimas. No, no. Terrazas y zonas altas lo tienes. No terrazas, porque Ruedas, estamos en la parte alta de la meseta castellana, pero sí que tienes altitud. Nuestras viñas están en torno a los 900 metros, que es una cota con 250 o 200 y pico metros de diferencia con lo que es el cogollo de la zona de Rueda, la Seca, Serrada, con lo cual tiene una diferencia térmica, una diferencia de maduración, un ciclo totalmente diferente del viñedo y, sobre todo, tenemos viñas prefiloxéricas, aunque ellos se empeñen en llamarlas prehistóricas, pero tendrán que demostrarlo. Ellos no tienen prefiloxéricas, pero tienen prehistóricas. No sé qué será eso. Alguien tendrá que aclararnos qué es ese término. Bueno, pues estos viñedos, aunque ahora mismo estén aquí y sean un patrimonio de todos,
quizás el que estemos nosotros al cargo de ellos, podéis sentiros tranquilos, porque este patrimonio no se va a desaparecer nunca y siempre podrá haber estos vinos. Tenerlo claro, tenerlo claro. Entonces, esos suelos, o qué hizo que no entrara aquí la filoxera, fue una historia simplemente de que un bichito no pudo avanzar. Y es algo tan sencillo de entender, que si lo cuento de una manera un poco burda, pero didáctica, cuando el insecto a finales del siglo XVIII arrasó prácticamente la totalidad de Europa, entró por Cataluña, llegó por La Rioja. En esta zona, que por eso también es una de las cosas de la resistencia, nunca se acercó, porque uno de esos suelos de arena que tenemos es una arena, la más nueva de las 3 tipos de arena que tenemos, una arena con 5 millones de años solamente, traída por el viento, una arena rodada por el viento, hizo de barrera natural para que el insecto de la filoxera no pudiera avanzar. La filoxera pasa por diferentes estadios de vida. Uno de ellos es un estado larvario que durante el invierno se acerca a alimentarse de las raíces de la planta, a tomar esos almidones o esos glúcidos o esas reservas que la planta tiene acumulada en la raíz para la siguiente brotación. En la arcilla, en los suelos de arcilla, es muy difícil de hacer una galería, pero el insecto termina llegando a la raíz, debilitando la planta, haciendo esos bolillos en las hojas y haciendo que la planta muera. Pero en la arena es muy fácil de hacer la galería, pero a la vez que es tan fácil de hacer la galería, no es estable. Entonces se derrumba, el insecto se colapsa, el insecto no puede avanzar y muere. Simplemente eso. La magia de la viña prefiloxérica de esta zona es el contorno de arenas silíceas de un avance eólico que hicieron que aquí no llegara nunca la filoxera, y es más, ni siquiera se la espera. Exacto. Eso es lo importante, que no se la espera. Claro. Tú a la hora de trabajar esas viñas, ¿qué sensaciones tienes con ellas? Porque notas la diferencia, ¿no? O sea, evidentemente, ya no te digo solo la uva, sino a la hora de entrar en contacto con el viñedo, de pisar ese suelo, de entender lo que surge ahí. ¿Qué feeling es el que tú tienes con esos viñedos? Quizás diría una cosa que no sería bonita, ¿no?, de decir o de escuchar, pero es la más didáctica. Me tenso. Es así, ¿no? Por ser un poco diplomático, pero es así la historia. Cuando tú estás pisando esas viñas que han trabajado tu abuelo y tu bisabuelo, no te queda más que rendirte y ser capaz de interpretar lo que ellos hacían. Es así. No hacemos ni más ni menos que lo que ellos han hecho toda la vida. Y es más, nosotros somos más cobardes, porque no somos capaces de tener 2 botas de vino en la misma viña. Yo he visto a mi abuelo que ponía para excavar, seguimos excavando a mano, a mano no, con lazadón, a la pioche, pero ahora somos cobardes. Ahora solamente llevamos un poco de vino el que lo lleva a la viña. Y echas un trago o almuerzas, pero antes se llevaban 2 botas de vino y ponías una a un lado de un linio y otra al otro lado, y tenías ganas de llegar al final para echar un trago. O sea, así, pa, 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 pa. Era el premio de recompensa, ¿no? Claro, la recompensa, la energía que te daba eso, ¿no? Sí, sí. Oye, de todas formas, la zona también yo creo que ha sufrido un proceso de industrialización que es muy triste, ¿no? Y hay una referencia que me fascina y que siempre he oído hablar de ella y he probado en algunas ocasiones, que no sé si tú en casa lo has visto, que eran los famosos dorados de rueda, ¿no? No sé si tú... ¿eso es algo en lo que quieras entrar a jugar, hayas querido tocar un poquito ahí el palo? Porque es algo muy bonito que se ha perdido, o no sé si en la zona de Nieva es donde estaba o era más de la seca. Los orígenes de los vinos aquí en esta zona os voy a contar cómo han sido. Siempre fermentaciones y crianzas en tinaja. Aquí no ha habido otro medio de fermentar los vinos más que en las tinajas. Y de hecho, por parte de mi otro abuelo, yo tengo una pequeña bodega donde está
uno de los cuarteles generales de la Resistencia, y que solamente hay tinajas de barro. Entonces, la elaboración siempre ha sido en tinajas de barro, y llegando mediados del mes de junio, finales de mayo, mediados de junio, en esa quincena, que remonta un poquito la temperatura en las bodegas, los vinos desde noviembre se pueden empezar a vender. A partir de San Andrés, el mosto vino es. Entonces la gente venía, como decía antes, por granel a comprar vino a casa, y se empezaba una tinaja, se daba de esa tinaja, cuando se terminaba se empezaba otra, y la tinaja que quedaba empezada y el resto de tinajas que quedaban a partir de esa mediados de junio, se hacía dos cosas con esos vinos. Porque ya no era un vino joven, la frescura del año la había perdido, entonces se hacían dos cosas con esos vinos. Porque ese aumento, ese repunte de un poquito de temperatura en la bodega hace que desarrolle y que se genere el velo de flor. Entonces, no les gustaba a la gente de antes tener un vino en tinaja con velo de flor, entonces se sacaba, se hacían dos cosas con ello. Una, se metían en botas para que se criaran bajo velo de flor, o se metían en damajuanas y se ponían al sol para dorarlos. Entonces se hacían los dorados. Aquí también se hacían, y de hecho algún día me atreveré a sacar el dorado de microbio. Todavía no, pero coming soon. Bien, bien. Titular. Ya tenemos una frase y un titular. Sí. Entonces, esos son los orígenes. Vinos jóvenes en tinaja. Cuando llegaba a la temperatura un poquito más alta, desarrollaba el velo de flor, sacaban el vino de la tinaja, se metían en botas para que se hiciera el velo, o se ponían al sol para dorarlos. Esos son los orígenes de los vinos de aquí. Nunca ha habido vinos embotellados hasta los años 80 en esta zona. Qué guay, qué genial, qué ganas. Antes hablabas de las levaduras y a mí se me ha quedado grabado, ¿no? Que la levadura es como el CD, ¿no? Que donde capta toda la información de todo lo que ha pasado ese año. ¿Esos CDs hasta qué nivel pueden ser controlables o hasta qué nivel pueden ser, no quiero utilizar la palabra manipulables, pero educables, ¿no? ¿Hasta qué nivel tú los puedes educar en viña? ¿No? ¿Hasta cuánto podemos hablar aquí de verdades? ¿Tienes ahí algo de censura detrás? No tengo nada. Oye, no hay sí, censura, sí. esto estamos entre amigos. Exacto. Y el otro día estaba con Santi de Colectivo de Cantado y empezamos a decir brutalidades políticas porque surgió el tema y de repente perdimos 30 seguidores. Y fue como selección natural. Pues así es. Bueno, pues aquí vamos a ver lo mismo, a ver si pasa lo mismo. Porque todavía no hemos empezado a tocar el tema que quizás sea el más interesante. Todos los que estáis ahí detrás os gusta beber vino. Está claro, si no, no estaríais aquí aguantando la chapa de este soñador e independiente. ¿Qué es un vino? Si miráis en el diccionario de la Real Academia dirá que vino es una bebida fermentada de uva. Si viene de uva orgánica, mejor que mejor. Pero si lleva alguna cosa más, deja de ser vino y empieza a ser cóctel. Tenedlo claro. Entonces, dicho lo cual, los vinos son el resultado final de las levaduras. Os he dicho esto porque voy a introduciros en lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las levaduras? Es absoluta la importancia de la levadura. Es total la levadura. Las bodegas convencionales o las bodegas químicas que venden ese cóctel o ese cadáver embalsamado o esa momia en un sarcófago, como queráis llamarlo, se puede llamar de mil maneras, pero diciendo la verdad siempre. No se fían de su trabajo, no se fían de su manejo, no se fían de su manipulación. Entonces, cuando reciben esa uva en la bodega, lo primero que hacen es sulfitarla para inhibir la capacidad de esas levaduras y añadir una levadura externa, generalmente denominadas killer, que acaban con la poca vida que había. Y tú le echas algo liofilizado que le vas a dar un gusto, pseudo gusto, que tu mercado está acostumbrado a tomar, porque al final es algo
tan liviano como la Coca-Cola. Todos los años es lo mismo. Y esa levadura es la que es capaz de transmitir toda la información que tú eres capaz de transmitir a la viña. No hay más, esa es la magia. Levadura igual a vino. Cuando añades una levadura liofilizada, una levadura killer, no puedes hablar de vino, desde mi punto de vista. Sí, sí, ojo, mira, acabas de lanzar otro bombazo, qué bien. Sí, bueno. Y ahora blanco. Sí, al final el tema de las levaduras sí que es verdad. Mira, yo tengo un familiar cercano que trabaja pues, precisamente en un laboratorio y muchas veces discuto con él. O sea, es un trabajo de vagos al final, me atrevo a decir un poquito. No, es que este año tengo, es que este año no tengo, es que este año sí tengo, y él llega con su libro y te dice, echa esto, echa esto, echa esto, echa esto, Vinos ¿y de qué protocolo. quieres? Exacto. Entonces, bueno, sí que falta la emoción. Sí que es verdad que venimos de un mercado muy protocolario, ¿no crees? Y tenemos que empezar a quitarnos el corsé. Y yo lo veo en mi día a día en el restaurante. Yo fíjate lo que te voy a decir. Yo en Nerúa, en la carta, yo solo tengo dos productores que hacéis verdejos, que sois Esmeralda y tú. Tú imagínate cuando viene la típica señora y me pide un verdejo. Esto es precioso porque tienes que hacer un trabajo de decir, señora, va a beber uva. Verdejo. Es que usted hasta ahora quizás no había tenido la oportunidad de probar la uva verdejo. Había estado tomando un sucedáneo. Lo más importante, volvemos al tema de las levaduras porque eso tiene que quedar muy claro, por lo menos. Cuando tú no eres fino con tu manejo y añades esa levadura es porque no te fías de esa levadura y no van a ser capaces de acabar las fermentaciones. Se van a quedar ralentizadas al final de la fermentación, con densidades por debajo de 1000, se ralentizan y se quedan los vinos con azúcar residual, con problemas de desarrollos de volátiles, desarrollos de todo tipo de venenos y de mierdas en los vinos, entre comillas. Y al final, si tú has hecho un manejo bonito en el campo, has hecho un manejo armónico y equilibrado, fíate de tu trabajo. ¿Por qué tienes que acudir a ese saco o a esa bolsa de algo que no conoces, que no sabes quién lo ha hecho y te fías de eso? Si no te fías de ti, ¿qué honestidad? Lo más importante para hacer un vino, a mí me parece que es una cosa que es exigencia, pasión y amor. Y el más exigente tiene que ser uno mismo, porque sabes que detrás de muchas de las botellas hay gente muy buena haciendo grandes vinos, entonces tú tienes que ser capaz, por lo menos, de no perder la pista. Ir al rebufo sí, pero no perder la pista, que no te saquen mucha distancia. Intentar hacer las cosas bien, poco a poco. Claro, eso es muy importante. A la hora de las... Bueno, mira, hay una cosa que siempre que hablamos, muchas veces, y me voy a meter en otro terreno fangoso, pero me siento cómodo y lo voy a hablar. Es este concepto de vino natural por vino natural. Cuidado, a mí también me asusta. A mí me gustan los vinos buenos, evidentemente, y sobre todo me gustan los vinos honestos. Es lo que más pido, honestidad en el vino, ¿no? Y los vinos con a veces algo de fallos me gustan, porque oye, esto es como las personas. O sea, nadie es perfecto y tenemos que enamorarnos de los fallos y nos enamoramos de ellos, ¿no? Y sí que estoy viendo una corriente que es vinos de mínima intervención. Yo pienso que, por ejemplo, el trabajo que haces tú no es un trabajo de mínima intervención, es de máxima intervención. Eres un tío que está todo el puto día en la viña, observando, entrando en intervención con el viñedo y en simbiosis. Lo que pasa es que nos hemos trasladado eso, mínima intervención tal vez solo al ámbito bodega. Pero ¿no crees que los vinos con tu filosofía necesitan de la máxima atención y la máxima observación, ¿no? Yo diría vinos de máxima observación más que de mínima intervención. ¿Qué opinas de eso? Pues todos habéis oído hablar de la biodinámica. Todos sabéis lo que tiene detrás la biodinámica, pero ¿quién fue realmente la fuente de la que bebió Rudolf Steiner, ¿no? Y cuando profundizas un poco en estos orígenes, que aquí quizás el que sepa un poco de esto es muy reciente porque todo el que sabía algo desapareció en la Inquisición, porque era un brujo, era un mago, era alguien que no era de este mundo. Contracorriente. Exactamente. Los orígenes
son un señor que se llamó Plinio el Viejo. Y él hablaba de una cosa que no era biodinámica, sino que hablaba, para contestarte a tu pregunta, de lo que llamaba bioestática. Lo más importante cuando llegas a un sitio es la quietud, la observación, la constancia y la vigilancia. Cuando tú haces una acción, cuando tú haces una manipulación, cuando hay algo que hayas hecho, hay una reacción, hay un contra. Puede ser buena o puede ser mala, pero mientras no tengas claro lo que vas a hacer, no hagas absolutamente nada. Mira. Sí, aprende sobre todo. Es así. Sí, sí. Y cuando lo tengas claro, tómate una botella para celebrarlo. Es así. Exacto. Tengo claro lo que voy a hacer. Abrir una botella buena. A ti, Ismael, todo este cambio de filosofía que has ido desarrollando a lo largo del tiempo, porque evidentemente hay un cambio muy importante y una adaptación sobre todo, eso, yo muchas veces es algo que me llama mucho la atención y siempre hago esta pregunta a productores tan inquietos y con esta evolución. Se le hizo en su día luego enseñar el vino que estoy bebiendo. Esto, al final, en tu día a día, esto también tiene impacto. O sea, quiero decir, cuando tú entiendes el campo, entiendes los suelos de esta manera, en tu día a día, en tus rutinas diarias, esto impacta también mucho porque te cambia la vida al final. ¿Qué impacto tiene esto en tus rutinas? Pues tiene tanto impacto que te planteas muchas veces que si solamente salir de casa ya tiene una reacción, ya tiene algo de malo, ¿no? Es dañino. O sea, que muchas veces no te moverías, pero hay que actuar, hay que hacer cosas. Pero bueno, es así. Sí, sí. Y fundamental. Mira, ahora dentro del movimiento del vino verdadero, porque no es llamarlo natural, quizás natural sea algo que muchos aprovechen para considerarlo algo peyorativo. Remontémonos a los orígenes de la agricultura. Y con total seguridad podemos poner una fecha de 8.000, 9.000 años. Durante prácticamente esos 9.000 años solamente se hablaba de agricultura. Los últimos 50, 60, no creo que llegue a 70 años, hemos perdido la palabra tan bonita de agricultura y hemos dejado de ser agricultores para empezar a ser agricultores ecológicos. No. Yo soy agricultor, yo me considero agricultor y el que no es agricultor, porque echa ciertas sustancias que no sería capaz él de comerlas o beberlas, es un agricultor químico. Entonces, esos sellos aparecen ahí. Al igual que con los vinos. No hay que llamar vino natural a un vino. Ya lo define la palabra vino lo que es un vino. Lo que no es un vino es un vino químico. Y la parte que tienes tú de responsabilidad, Ismael, que ahí te incluyo, es esa, de saber transmitir y que tú decías que se puede disfrutar y se puede valorar esos fallos. ¿Quién dice lo que es un fallo en un vino? ¿Un vino tiene que estar siempre con el traje recién planchado? Hay gente que todavía se emociona cuando abre una botella con 20 años y tiene el mismo color, el mismo gusto, el mismo sabor que cuando se embotelló. Eso para mí no tiene ninguna magia. Eso se hace así, con la gorra. Con la gorra. Cualquiera tenerlo claro. Y esas bodegas las visita constantemente. ¿Sabéis quién? El hombre del saco. Que cuando éramos pequeños nos asustaba. El hombre del saco es el que visita esas bodegas constantemente. El hombre de la carpeta. El hombre de la carpeta. Sí, a mí me encanta el término que dices tú de agricultor, pero ¿sabes qué me gusta mucho? El término campesino. Porque es gente de campo y gente con recursos de campo. Y a mí eso me encanta. A mí me resulta súper complejo de verdad el trabajo que hacéis y lo admiro porque yo vengo de una familia de campesinos de La Mancha y es un trabajo duro, ¿no? Y entrar en diálogo con la naturaleza a veces es muy difícil.
tengo 1000 notas y no te voy a querer robar más de la hora que me pongo siempre como límite, pero esto da para 200 charlas. Ey, que a mí no me robar nada, que yo comparto lo que pueda, no faltaría más, no jodas. Aquí hasta las 12 de la noche, si queréis. ¿Cuál es el problema? Fermentaciones. Tengo más Una botellas, vez, sí, no me retes, que soy Ismael y Sagitario, o sea, además. Fermentaciones. Hemos hablado del campo, de la importancia, suelos. ¿Cómo manejas las fermentaciones tú? Ese control, porque tú utilizas diferentes entornos, o sea, para las fermentaciones, ¿no? O sea, he visto que utilizas madera, he visto que utilizas arcillas, he visto que utilizas damajuanas. Así es. ¿Qué pasa en cada una? ¿Cómo las analizas? ¿Cómo las estudias? ¿Cómo las sientes? Estabas ya invitado, pero te reinvito y si veo que tardas te renovaré la invitación para que vengas a conocer los dominios del microbio y te lleves la filosofía impresa y grabada a fuego. Es ese manejo del campo, al final es intentar no estropear nada en la bodega. Y jugamos con eso, con no ser capaces de estropear lo menos posible esa uva. Como decía antes, barros, arcillas elaborados en tinajas, vinos más livianos se pueden elaborar y fermentar en inox, como puede ser el Correcamino, ¿no? Que es el más circulante de todos ellos, vinos inoxidable, vinos en botas con las crianzas bajo velo de flor, orange elaborados también en tinajas, cualquier cosa que se pueda soñar se puede conseguir. Exacto. Eso es muy fácil. No, es que al final es muy bonito porque cuando yo me acuerdo de una cata que hice de todos tus vinos, se ve tremendamente. Tú al final ya sabes todas las parcelas que tienes al depósito que van a ir, porque me estás hablando del tipo de suelo. Arcilla va a ir al barro, la arena va a ir tal. O sea, ya los tienes ubicados, ¿no? ¿O hay algún año que te puede sorprender cuando de repente llega el momento de la vendimia y digas, joder, es que esta uva me está pidiendo algo diferente? Mirad, Microbio Wines es una bodega muy pequeña, pero que tiene un patrimonio genético impresionante. Trabajamos con 28 diferentes parcelas y que suman un total de 27 hectáreas y media, más un poquito que hemos puesto este año de un varietal diferente, que no es verdejo. Entonces, en todo ese ciclo, en todos esos suelos, un año normal tiene que sobrar uva. Con lo cual, hacemos una primera selección en campo y solamente entra en la bodega la uva que consideramos que tiene los parámetros requeridos para una pequeña bodega que no tiene necesidad de meter cualquier cosa. ¿Qué rendimientos ahí se manejan, por ejemplo, en una viña y cuál es aprovechable y cuál no? No, por lo del aprovechable o no, todas las viñas tienen una calidad óptima. La única diferencia, como está muy dividido el viñedo, ya os digo, están 28 parcelas alrededor de todo el contorno del municipio, pasa lo siguiente. Hay años que hiela, hay años que cae un poquito de granizo, hay años que unas zonas son mucho más secas porque tienen menos perfil, menos posibilidad de enraizamiento, menos posibilidad de profundizar esa raíz. Entonces, no todas las zonas son igual cada año. No voy a decir buenas, porque buenas son todas, unos años unas, otros años otras. Entonces, hay años que todas las viñas, que unas viñas siempre entran, porque es el seguro que siempre entran, siempre dan uva de 100. Ya nos encargamos nosotros de que no sean tan buenos los vinos, pero la uva es de 100. Y otras viñas que por suerte o por desgracia las ha castigado más algún accidente climatológico. Entonces esas viñas no entran en el cotarro de Microbio Wines, salvo la más desfavorecida de todas ellas. Ojo al tema. Y con esa viña que da la menos agraciada de las uvas cada año, hacemos un vino que se llama circunstancial. Y es intentar sacar el máximo provecho a un accidente climatológico
que por suerte nos ha visitado y le sacamos partida intentando engrandecerle. El primer añada del circunstancial fue el 2010, que todavía no salió al mercado. Han salido varios años, ha salido el 2014 y el 2015. Sacaré el 18, quizás después del 18 salga el 2010, porque creo que está ya para sacarle. Y son los vinos que me tensan, porque al final no es la uva, es tu conocimiento, aprovechando de esas circunstancias más adversas que se han manifestado en esa uva. Hostia puta. ¿Y qué pasó en el 2010? Para que esté todavía en bodega. No, está en bodega, pero está embotellado. El 2010 fue una añada con una helada muy tardía, en mayo, finales de mayo, como para el 16, 18 de mayo, por ahí, después de San Isidro. Una helada que se nos llevó cerca del 60%. Y una viña que tuvo 2 ciclos vegetativos. La parte que no se heló de esa vegetación y la parte que se heló. Y tuvo un repunte, tuvo un rebrote, tuvo un segundo ciclo y había que buscar con poca uva un equilibrio. No era rentable, no era justificable en ningún aspecto con 1000 kilos o 1000 y pico kilos por hectárea hacer 2 pases de vendimia. Yo solo puedo justificar cuando tengo 3000 kilos. Me complico y hago 2 pases de vendimia, porque la uva que da al norte y la uva que da al oeste no es la misma. En un iglú, en un vaso, tienes que hacer varios pasos para conseguir tener esa uva fetén. Entonces, en esa parcela que no consigues tener esa maduración óptima de toda la uva al mismo tiempo, te planteas hacer algo diferente, que es ni esto está maduro, ni esto está verde. Entonces, con eso entre medias juegas y dices, coño, vamos a intentarlo. Pero eso es lo que tú eres capaz de hacer. Después de... no lo he dicho, yo nací el 10 del 10, o sea, nací en vendimias del año 71. Yo tengo 48 tacos ya. Y porque además nací en la viña. Esto marca. O sea, son 27 vendimias, pero 48. 27 elaboraciones, pero 48 vendimias. Y eso al final se tiene que sentir. Carácter, ¿no? Sí, Así sí. es. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ojo, me has dejado cago con lo de circunstancial porque eso lo tenía un poco como perdido, ¿no? Porque las producciones ahí son mínimas, entiendo, ¿no? Son... Depende de los años. Fíjate que yo siempre he dicho que a mí dame añadas malas, que las añadas malas es cuando... Cuidado, ¿no? Yo Claro. siempre lo he dicho, los que me conocen lo digo, a mí me flipan las añadas malas y todo el mundo, ¿tú estás loco? No, cuidado. Es que ahí es donde se ve si el hombre maneja el campo y si el campo se deja manejar por el hombre y si hay diálogo. Y si hay una tregua de paz, ¿no? Que eso es muy difícil conseguir con la naturaleza, ¿eh? Que la naturaleza no entiende. O sea, si el hombre ha conseguido escuchar lo que el campo quiere, ¿no? Y a mí eso me fascina. Así Y siempre es. digo, da mañanas malas y consígueme vinos singulares, ¿no? Vinos que me emocionen. Y eso me fascina. Ismael, ¿cómo llegas a los vinos naranjas? Cuando de repente produces un vino naranja... Pues cuando catas algún vino, sobre todo italianos o georgianos o vinos de la Estria, de Austria, pues al final dices, coño, esta gente hace unos vinos diferentes, singulares, que se puede intentar también aquí hacer esos vinos, ¿no? Son vinos atemporales, son vinos como se han elaborado toda la vida. Un vino antes no se hacía en una bodega. La bodega es un invento moderno. La bodega tendrá 300, 400 años, no hay más, 1000 años. Pero en 8000 años, 9000 años de historia, hay 1000 años de historia de bodega, no hay más. Antes la elaboración era en la propia viña. Se hacía un agujero, se echaba la uva, se dejaba la fermentación, se dejaba el tiempo de la crianza y después de un tiempo exotérico que todo el mundo consideraba que eran 9 meses, era ese tiempo de la gestación, los vinos salían redondos, pulidos. Y al final
hay mucha gente que todavía se sorprenden cuando visitan una bodega que tiene la escalera de mármol o la pasarela de oro. Pero la catedral o el tesoro bonito es el que no se ve, es la viña. Y cuando tú vas a ver la viña, muchas veces te defraudas o te desilusionas. Ahí está la magia, en la viña, no en la bodega. La bodega es la viña. Sí, sí, no, es de donde viene la uva, que el vino es ¡Claro! uva. ¡Claro! Sí, sí. Mira, se nos va a cortar, pero te prometo que no te entretengo mucho más, pero es ¿A que mí? tengo unas cosas que quiero que las ¡Ey! hablemos. Escucha, que te quede claro. Si yo estoy aquí es porque me da la gana y porque Sí. estoy a gusto con vosotros, si no, no estaría aquí. Genial. O sea, no os vayáis porque quiero que hablemos del ancestral, quiero que hablemos de los tintos, ¿De cuál de ellos? Los ancestrales. de todos, desde el afinador de estrellas que lo haces con Rufete, que me parece una locura, hasta ese vino de sed, ¿no? Esos Nueva York, tanto el rosado como... O sea, que me cuentes un poco la idea. Y quiero hacerte otra pregunta, que hablemos de la volátil y de cómo la volátil se desarrolla y cómo... Bueno, luego hablamos de eso. Después de la y volvemos a publicidad. enganchar. Exacto, después de la publicidad. Que Instagram es muy listo, a la hora nos echa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Nos echa. ¿Me da tiempo a abrir otra botella? Sí, sí, claro, claro, Pues claro. entonces hacemos una publicidad un poquito más larga y abro otra botella. Venga, vale. Hecho. ¡Alegría! Vale.